Por lo tanto, hermano, hermana, usted, amén, tiene familias, tiene conocidos, tiene personas que ven a todos los días, y Dios, de la misma manera que Dios escogió a Jonás, Dios ha puesto su mirada en cada uno de ustedes. Dile que está a tu lado, Dios te está mirando. Ahora, hermanos, ya para el cierre del mensaje, yo quiero decirles en esta noche, una parte de la palabra de Dios dice: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Aquellos que oramos y le decimos: Señor, ayúdame, úsame para tu gloria. Señor, quiero servirte. Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Cuando nosotros hacemos esa oración delante de Dios, Dios no está jugando y Él toma bien en serio las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debemos de ser muy cuidadosos en nosotros, cómo debemos de saber orar y hablar con nuestro Dios. En la actualidad, hermanos, hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes desobedientes. Porque le oraron a Dios de una forma, amén, con un corazón dispuestos a servirle, pero en el transcurso del tiempo se les va olvidando las promesas, amén, lo que han dicho delante de Dios, y van desenfocándose y desenfocándose, y hay mucha gente que se parece a Jonás. Dice la Biblia que Dios levantó, amén, Dios levantó tres cosas. Número uno, levantó una tempestad en el mar. ¿Quién lo levantó? Dios. Número dos, la segunda cosa que Dios preparó un gran pez. Y la tercera cosa que Dios preparó un gusano que devorara la calabacera. Tres cosas que afectaron a Jonás. Cuando hay una mujer o un hombre desobediente hacia Dios, siempre va a haber consecuencias. Y cuando uno le desobedece a Dios, no solamente le afecta al desobediente, hombre o mujer, también va a afectar en el núcleo familiar. Va a afectar, amén, a toda persona que está alrededor de usted. Los marineros, los tripulantes de aquella barca no tenían nada que ver con Dios. Pero porque Jonás llegó en ese lugar y como iba desobediente, la marea, amén, que estaba siendo embravecida, también afectó a los demás. Por eso, mi hermano, debemos de estar muy apercibidos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dile que está a su lado, dile que está a tu lado, cuidado con lo que le oras a Dios. Porque muchas veces, hermanos, nosotros le oramos a Dios: Señor, ahora sí ya te voy a servir. Señor, ahora sí voy a caminar en obediencia. Señor, ahora sí, úsame, estoy dispuesto. Y cuando pasa algo, hermanos, muchas veces las personas huyen. En lugar de ir al mandato de Dios, huyen a otro lugar. Pero hay algo que me llama la atención, hermanos. Usted va a escuchar muchas personas que cuando le quieren servir a Dios y pasa algo en su casa o en su hogar, dicen: el diablo me está asediando. Satanás no quiere que se cumpla el propósito de Dios. Muchas veces es Satanás, pero muchas veces es el mismo Dios. Cuando dicen amén. No fue Satanás que levantó el mar, no fue Satanás que levantó el pez, no fue Satanás que usó el gusano para que devorara la calabacera. ¿Fue quién? Dios. Muchas veces usted se enfoca en servirle a Dios y le dice: Señor, ahora sí te voy a servir, y se levantan las tempestades. Muchas veces es el enemigo, pero muchas veces es Dios, para ver si lo que usted le dijo a Dios es verdad o no. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, mi hermano, cuando usted está enfocado en servirle a Dios, hay personas que le dicen al Señor: Señor, ahora sí quiero servirte, y especifican en cada lugar. Y cuando viene una enfermedad a su vida y empiezan a ponerle excusas a Dios, o empiezan a perder el trabajo y empiezan a perder a continuar con lo que le dijeron a Dios, o empiezan los problemas familiares y se desenfocan de los propósitos de Dios. Por eso debemos estar muy apercibidos, muy entendidos en lo que le pedimos a Dios.
Dice la Biblia que entonces Dios levantó una tempestad. Dice que entonces, hermanos, dice que cuando miraron aquellas personas a Jonás, dice que estaba en Nínive. ¿Saben? Amén. ¿Saben dónde es Nínive actualmente? Actualmente, porque recuerden que en aquel tiempo se llamaba Nínive. Los tiempos cambian, las ciudades se modernizan día a día. Ahora, pero ese lugar de Nínive actualmente es, gloria a Dios, es Mosul en Irak. Por eso usted siempre va a ver Irak, Irán, esos lugares, y especialmente Irán. Irak tiene un gran significado en la palabra de Dios. Y si usted mira Irak, cómo está actualmente, amén, va de mal en peor. Vemos que también el profeta Jonás iba de mal en peor. Estaba en Nínive. Después descendió a Jope. Y luego a Tarsis. Y luego descendió a una barca y se echó a dormir en lo más profundo. Un hombre o una mujer desobediente a Dios nunca prosperará, ni físicamente, ni espiritualmente, ni económicamente. Un hombre, una mujer de Dios desobediente a Dios va a ir de mal en mal, en mal, en mal. Jonás lo llamó Dios en Nínive, en la región donde vivía Jonás, para que fuera Nínive. Él fue a Jope, a Tarsis, llegó a la barca y descendió a dormir a lo más profundo de la barca. Una persona desobediente va de mal en peor. ¿Por qué cree que usted mira personas que primero, amén, están fuertes espiritualmente? Luego pasa algo en su vida, amén, se desenfocan y después van perdiendo, amén, la secuencia de lo que Dios estaba haciendo. Luego a veces llegan enfermedades, luego a veces llegan pobreza, luego a veces llega enfriamiento y van de mal en peor. Y mucha gente dice, pero es que Satanás me quitó el trabajo, Satanás me atacó la salud. Muchas veces puede ser plan del enemigo, pero muchas veces mismo Dios, porque andamos en desobediencia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces no todas las cosas se lo debemos de echar a Satanás. No todas las veces debemos de culpar a Satanás. En los 14 años que le tengo sirviendo al Señor, amén, enfocado, no he visto un hombre o una mujer desobediente que le haya ido bien. En los 14 años que tengo de servirle a Dios, no he visto a un hombre o una mujer desobediente, amén, que le ha ido bien. Va de mal en peor, en peor, en peor, hasta que llega un momento donde termina su vida. Y yo he visto personas con grande ministerio, pero por andar en rebeldía, amén, están destrozados, viven, amén, cautivos, viven, amén, con enfermedades, viven con pobreza, viven. No quiero decir que toda la enfermedad, amén, es porque somos desobedientes. Mañana no falte, hermano, tengo una predicación muy importante para cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Porque como pastor yo anhelo que usted esté bien en todas sus áreas de su vida. Yo quiero que usted sea fructífero, que esté sano, que esté bendecido, que crezca en el evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Y esta iglesia, hermano, toda persona que entra por esa puerta, a todos les vamos a dar oportunidad para que se desarrollen en el área que Dios los ha llamado. Me gusta lo que hace la pastora. Ella invierte tiempo en los niños, en los jóvenes, amén, en las damas, en el ministerio de alabanza. ¿Por qué? Porque la intención de nosotros es que todos lleguemos, amén, a que ustedes cumplan el propósito de Dios. Y cuando una persona es desobediente, hombre o mujer, lo primero que hace, huye de la presencia de Dios. Una persona que anda en desobediencia, hermanos, se aleja. Mire, lo voy a decir, hermanos. Hace unos días hablaba con una persona que pues le servía a Dios y por una u otra razón tropezó. Suéltalo. Pero sabe, mi hermano, le pregunté, hermano, ¿cuál fue el motivo que te desenfocó de las cosas de Dios? Y me gustó su sinceridad. Y es algo que también Jonás, a pesar de que era desobediente, tenía algo bueno. Porque dice Jonás, soy hebreo. Cuando le preguntan qué está pasando, por qué no está veniendo todo eso, él dice, soy hebreo. En otras palabras, soy cristiano.
Él dice, soy hebreo y temo a Jehová. Sí, era hebreo, temía a Jehová en cierta manera, pero no le quería ser obediente a Jehová, a Dios. Entonces le pregunto a esta persona, amén, bueno, dice Jonás, cuando le preguntan qué debemos de hacer, él dice que arrójenme al mar, porque por mi causa ha venido todo esto. A pesar de que Jonás era desobediente, tenía honestidad. Porque hubiera sido otra persona, hubiera dicho, yo no sé, yo desconozco lo que está pasando. Pero no, Jonás dice, arrójenme al mar y la tempestad se apaciguará. Entonces esta persona le hablaba, ¿cuál fue el motivo por el cual te desenfocaste de los propósitos de Dios? Y dice, dejé de orar. Cuando una persona deja de orar, huye de la presencia de Dios. Y los que tenemos más tiempo en el Evangelio saben de lo que estoy hablando. Hay tipos de oración a oración. Una oración es, Señor, gracias por este día, gracias por los alimentos, gracias por el trabajo, y se duermen. Otra cosa es gracias por mi familia. Pero cuando uno ya quiere entrar a servirle a Dios, primero pides para ti, para tu familia, después pides para los hermanos, para las hermanas, después oras diciéndole a Dios que guíe tus pies, después le pides a Dios que te dé sabiduría a controlar tus emociones, a controlar tus pensamientos, a desarrollarte como Dios quiere, y uno va creciendo. Pero cuando ya uno es maduro en la fe, que ya camina en la palabra, pero se desenfoca de la oración, tarde o temprano esa persona va a caer. Jonás se desvió de la presencia de Dios. Y este varón me decía, dejé de orar. Por eso cuando una persona deja de orar, lo siguiente que viene es empezar a ver cada defecto. Que la iglesia, que el hermano, que la hermana, que el pastor, que la pastora, que los músicos, que los sugieres, etcétera, etcétera. Una persona cuando se desconecta de Dios empieza a ver todas las cositas, las más mínimas o mínimos detalles. Porque ya se desenfocó, su enfoque era Dios, la oración la enfocaba a Dios. Pero una vez que se desenfoca, empieza a quitar la mirada y ponerla en este lugar. Que si la pared, que si la ventana, que si el hermano, que si la hermana, que si el pastor, que si los líderes, porque ya perdió el enfoque ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una persona enfocada a Dios, hermanos, va a estar enfocada a Dios, y como Dios mira que esa persona está enfocada en lo de Dios, Dios lo va a iluminar, Dios le va a revelar. Pero Dios no le revela nada a ninguna persona desobediente. Y estas personas pueden decir, Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me mostró. Si anda en rebeldía, no le revelará nada. Hoy timbró el teléfono y me dice una persona, yo no sabía quién era, y me dice, quiero hablar con usted, pastor. Tuve un sueño, amén, y quiero que me dé de la interpretación. Y yo le digo, pues yo no me considero una persona que interpreto los sueños. Pero le digo, quizás pueda ayudarte en algo. Y me describe el sueño que tuvo. Amén. Y él me dijo el sueño como a las 11:45. Amén. Y después de yo meditar y orar a Dios, le tenía una respuesta. Y él pensó que yo le iba a decir que Dios lo iba a prosperar, que Dios lo iba a bendecir. Yo le dije, el sueño que tuviste, tu camino era al infierno. Porque él me contó, amén, y yo a través de la palabra de Dios y en comunión con Dios, yo no le podía dar un significado equivocado. El martes tuvimos una enseñanza acá y yo le dije a los hermanos que nunca le demos noticias malas cuando las noticias son buenas, o que nunca demos una noticia buena cuando es mala, o viceversa. Cuando es blanco es blanco y cuando es negro es negro. ¿Cuánto dicen amén? Pero muchas veces para quedar bien con el hermano, con la hermana, le decimos algo que no dice la palabra de Dios.
Pero a esta persona yo le dije, tu camino era al infierno. Pero yo le dije, ahora vamos, amén, porque él me decía, soñé esto, soñé, amén, que me sucedía esto. Y me dice, y que mi papá me agarraba y no me dejaba ir porque una fuerza me subía hacia arriba. Él queriendo interpretar que la fuerza de arriba era Dios y que el padre, su papá, era quien no dejaba que muriera. Que andaba en un parque libremente, amén. Y yo le digo, el parque representa el mundo. ¿Cómo es tu estilo de vida con Dios? ¿Cómo es tu consagración a Dios? Si en este momento mueres, está la presencia de Dios, un camino que te lleva a la vida eterna y otro camino que te lleva a la condenación eterna. Sé sincero, y si en este momento estuvieras delante de Dios, ¿a dónde irías? Y él dice, iré al infierno. Le digo, ahora, eso dice, amén. Vamos, yo le dije esto, vamos a buscar en la palabra de Dios. Y lo llevé al texto donde dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque, hermano, vamos a ir por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No es para que yo quedar bien con él. Porque si él me dice que estaba viviendo en pecado, yo no le puedo decir, vas a la gloria. Si él estaba caminando en pecado, yo no le podía decir, vas a un destino a reinar con Dios. No. Le doy el texto bíblico y dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Pero después lo llevo a Romanos capítulo 10, verso 8, verso 9 y verso 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dale un aplauso al Señor Jesucristo, que Él siempre te traerá una palabra de fortaleza. Y luego lo llevo a Isaías capítulo 1, del verso 6 en adelante. Dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Entonces, cuando él se mira confrontado, dice, pastor, yo quiero entregarle mi